Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me da muchísimo gusto saludarlo en esta nueva emisión de Con los Refugiados, el programa que hacemos en conjunto ACNUR y Justicia TV. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es mi colega Regina de la Portilla. Regina es también oficial de comunicación, pero en un país pues muy lejano de donde estamos ahora. Está ella en Bangladesh, haciéndose pues cargo, ¿no? También de una situación muy particular, que es de la población refugiada rohingya, allá en esa zona del mundo. Pues la verdad es que también tenemos una diferencia horaria bien grande, me parece que son 12 horas, entonces, bueno, ya se imaginará que para realizar este programa, pues tuvimos que hacer varias adecuaciones. Estamos en la noche y el día literalmente grabando este programa, pero consideramos que era muy importante también, pues poder contar un poco la historia, ¿no? De una mexicana que de pronto el trabajo humanitario, pues no termina, ¿no? En las fronteras nacionales y que por el contrario, ¿no? La labor que tiene el ACNUR, la situación de las personas refugiadas no está en un solo país, al contrario, esto es pues de escala global, y así como acá tenemos nuestros retos que hemos hablado en muchos de nuestros programas, ¿no? De la cantidad de personas que están llegando buscando protección a México, pues decirles que esta situación se vive en otras regiones del mundo y también de manera mucho más intensa. Así es que, pues después de esta introducción, quisiera pues darle la bienvenida a Regina, que además ya ha colaborado con ACNUR durante varios años. Primero estuvo en esta región del mundo, en el continente americano. Su última adscripción antes de Bangladesh fue en Perú, pero bueno, ¿qué les cuento yo? Mejor que Regina tome la voz y cuéntanos un poquito, Regina, lo que te motivó pues a buscar una oportunidad allá en Bangladesh. Entonces, comencemos por esto y ahorita seguimos la conversación. Gracias, Silvia, y gracias por tenerme hoy aquí. ¿Qué me motivó a venirme a Bangladesh? Bueno, yo creo que son muchas cosas. Desde la universidad, y le estaba hablando el otro día con mi jefa que no me quería acabar de creer, encontré esta pasión por trabajar por los refugiados. Fui a un campamento en la mitad de un desierto y pensé qué tremendo que lleven estas personas viviendo aquí en un campamento más de 30 años y yo no sabía que esto existía, ¿no? Que esta población saharaui había sido forzada a huir de su país y que viven en la mitad de la nada, y yo no tenía idea que esto pasaba en el mundo. Y ese día decidí que iba a trabajar para los refugiados y me tardé mucho tiempo en volver a regresar a ACNUR, pero lo logré y estuve trabajando en las Américas, en Colombia, en Perú, donde tenemos una forma de responder y de recibir a las personas refugiadas que no en muchos países y no en muchas regiones. Entonces, después de estar unos años ahí en el continente americano, viendo cómo respondemos y trabajamos ahí como ACNUR, quería explorar otras regiones y otras situaciones y ver cómo trabajamos como humanitarias y humanitarios en otros países, cómo respondemos, qué alternativas hay. Y eso me motivó a aplicar a diferentes países y tuve la suerte y el privilegio de ser elegida para trabajar aquí como comunicadora de la situación. Vivo en una pequeña ciudad que se llama Cox's Bazar, que está muy cercana a la frontera de Myanmar. Y es muy distinto obviamente, como estaba viviendo en Lima. Ha cambiado mucho mi situación de cómo vivo, pero también ha sido extremadamente interesante mudarme a un país tan lejano, tan distinto, y también tiene sus similitudes, ¿no? Eso me llevó a llegar hasta Bangladesh. Digamos, claro, tú buscas esta oportunidad, una cosa es pues pensarlo, ¿no? Esto creo que me llama la atención, es el trabajo y tal, pero sí, de pronto también la realidad es bien distinta, simplemente, ¿no? Trabajar con campamentos de personas refugiadas es algo que en las Américas pues no vemos y a lo mejor tampoco nos terminamos de imaginar. Entonces, ¿cómo es trabajar en este contexto, ¿no? Es un país digamos, culturalmente distinto, aunque habrá sus similitudes, pero es distinto, pero además están estos campamentos y hay que trabajar con la población dentro de los campamentos y hacer comunicación. Entonces, cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, es muy diferente trabajar en Bangladesh en contraste a un país como Perú o como México. Para mí creo que lo primero es un país mayoritariamente musulmán, entonces ese es un primer gran cambio, donde tienes que pensar desde la mañana qué te vas a poner, no puedes estar mostrando piel, tienes que cuidar esos detalles que no siempre sabes, ¿no? Si puedes utilizar esta blusa, esa blusa. Es algo tan sencillo como vestirse en la mañana, también implica un nuevo pensamiento. Luego tenemos, por ejemplo, ustedes descansan sábado y domingo y yo ahora descanso viernes y sábado porque los días cambian aquí también con la religión, ¿no? Los días de descanso. Eso también es un momento de adaptarse a trabajar el domingo. Arranca tu semana en domingo, es bizarro para mí. Pero poco a poco uno se acostumbra. Entonces creo que ese es un poquito al nivel personal, ¿no? Las dificultades que me encuentro también es en la lengua, ¿no? El lenguaje, el idioma. Nunca me había pasado que no pudiera entender a las personas refugiadas directamente y que tuviera que trabajar todo el día con alguien que me ayude a interpretar, que alguien me ayude a traducir. Es complicado, es difícil comunicarme tanto con los bangladeshis como con los rohingya. Entonces, son diferentes idiomas, entre ellos también. Son niveles adicionales de dificultades que en las Américas no conocíamos. Y creo que, o casi no encontramos. Y creo que lo otro que es increíble en contraste es la diferencia de respuesta en cuanto a que en Latinoamérica no tenemos estos campamentos, ¿no? Cuando hablamos de campamentos, y en el caso de Bangladesh es el más grande del mundo, hay 1 millón de personas viviendo en una especie de asentamiento humano informal. Se ven como carpitas informales en una colina que, o sea, el gobierno de Bangladesh, pues con la mejor de las intenciones, les dio para que pudieran asentarse, ¿no? Porque de repente, en pocos días, llegaron 700,000 personas al país. Es un país muy poblado y muy pequeñito, o sea, tienen 160 millones de personas, me parece que es del tamaño de uno de nuestros estados del norte, ¿no? Creo que es del tamaño de Coahuila. Entonces, imagínense la concentración de población que ya existe y les dan un pedazo de tierra en una reserva natural donde se pueden asentar, que es como muchas colinas, y ahí empiezan a armar sus casitas con lo que encuentran, ¿no? Empiezan a talar árboles, empiezan a armar, y eso luego se convierte en un campamento más formal, que eso es lo que hace ACNUR en muchos países, apoya en esto, y empiezan a brindarles carpas, bambús, estructuras, se empiezan a construir escaleras, se empiezan a construir caminos, porque no había nada, ¿no? Y entonces es una mezcla al principio de respuesta inmediata de lo que las personas logran hacer versus lo que las personas expertas de ACNUR, de OIM, de otras agencias, logran organizar, porque a veces van mucho más rápido de lo que se puede planificar la situación. Entonces, ahorita ya estamos entrando al 5.º año y ya se está empezando como a ver los cambios dentro de cómo vive la gente en el campamento por el apoyo de replanificación del espacio. Pero es muy distinto ver a los refugiados, por ejemplo, en Perú, que podían vivir en las ciudades, en las comunidades, integrarse, ser parte del día a día, ese poder ser parte de una sociedad, ¿no? Y aquí tenemos a los refugiados en un espacio donde viven ahí en ese campamento y en realidad no pueden salir del campamento, ¿no? Y viven ahí y dependen muchísimo, si no es que en su totalidad, de la asistencia humanitaria, porque pues es un microcosmos, pero donde no se ha generado una real economía, ¿no? No hay una conexión. Que si bien ACNUR apoya, evidentemente, porque hay una necesidad humanitaria, no es el ideal de cómo el ACNUR ve que los refugiados tengan que estar, ¿no? O sea, creo que sí es bien importante destacar que pues es casi como lo que se puede hacer en ciertos contextos, pero que siempre la integración, como dices, en Perú o incluso en México, de las propias personas en las sociedades hace toda la diferencia, ¿no? Y que ese tiene que ser al final el objetivo. Completamente de acuerdo, Silvia. A mí, yo lo hablaba aquí con los periodistas bangladeshis, ¿no? Y les comentaba, o sea, para mí esto ha sido un shock. Es súper difícil ver gente tan aislada y además tampoco acabo de entender el impacto
positivo que puede tener una persona refugiada cuando tú la recibes y le permites integrarse, ¿no? Empiezan a ser parte de la sociedad, de la economía, empiezan a producir, empiezan a consumir y se vuelven parte del sistema y hacen que los países crezcan. Y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en Canadá, lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en América Latina, cuando se vuelven parte productiva de la sociedad. Al tener campamentos es una dificultad porque en realidad es un costo muy alto mantener un campamento. Yo lo decía el otro día aquí, por ejemplo, no podemos hacer muchas cosas que sean de larga duración porque se ve como una solución temporal. Quiere decir que todas las escaleras o puentes que están en el campamento en realidad están hechas de bambú, lo cual es bueno para el medio ambiente porque es sostenible. El problema es que, claro, aquí, por ejemplo, viene una fuerte lluvia, que hay muchas, y se va el puente. Y entonces tienes que volver a invertir en construir el mismo puente. Entonces yo también decía, tanto para los colegas que reconstruyen puentes, como para los refugiados que se quedan sin puentes, como para la inversión financiera que eso supone, estamos reinvirtiendo en construir el mismo puente. Mientras que, por ejemplo, lo que hacíamos en comunidades de Colombia, donde llegaban refugiados o desplazados, pues se invertía en un puente, pero que duraba para el uso de la sociedad, de la comunidad. Entonces, a mí ahí eso me cuesta un poco, y lo utilizo mucho el ejemplo de América Latina, porque yo creo que eso de integrar a las personas y de que sean parte y apoyar a las comunidades en su acogida y en su desarrollo, es una buena práctica. Y aquí sí veo esa disparidad, ¿no? Esa dificultad de, bueno, se están invirtiendo todos estos millones de dólares, porque cuesta millones de dólares, en algo que no necesariamente es duradero. Entonces veo ahí una pequeña oportunidad perdida para también el país que acoge. Ahora, son, como tú dices, 1 millón de personas, son muchísimas personas, o sea, tampoco es una solución fácil, pero digamos, hay esfuerzos como el propio Estado en Bangladesh de querer integrar a esta población o no sé, o sea, como de poder tener una solución diferente. Hay ese tipo de conversaciones o de plano es algo que no, o sea, que no puede estar, digamos, en la discusión pública o cómo miras esa parte. Mira, aquí la primera solución y última solución es el retorno voluntario y seguro. Y eso se creía que iba a ser más rápido de lo que ha podido ser. En realidad, el hecho de que estemos entrando a un 5.º año es súper complejo, porque quiere decir que la crisis se vuelve una crisis, pues, protracted. Perdón, que ahorita no me viene la palabra en español porque he estado trabajando en inglés. Pero se vuelve una crisis que ya no necesariamente depende únicamente de fondos humanitarios, sino que tenemos que cambiar hacia fondos de desarrollo que requieren de soluciones más en el mediano largo plazo. Y no estamos ahí con el gobierno de Bangladesh, porque para ellos todavía lo primordial es que la gente pueda regresar de manera segura y voluntaria. El problema es que no hay las condiciones en Myanmar y la solución está en Myanmar, no en Bangladesh. Entonces, aunque estamos apoyando en que se encuentren estas soluciones, bueno, en el mientras tanto, tenemos que encontrar alternativas y en eso sí que estamos trabajando. Este año empiezan ya las pláticas y las conversaciones sobre cómo podemos hacer que esto sea un poquito más sostenible, más sustentable y sobre todo estas personas refugiadas, me rompe el corazón, pero más del 50% son niñas y niños, ¿no? O menores de 18 años. Es tremendo, es 500,000 personas que de pronto se han quedado sin educación, que no tienen empleo, que no tienen acceso a oportunidades laborales o a desarrollo personal. No hay universidades, obviamente, no hay oportunidad de desarrollar capacidades. Hay muy poquito de esto, muy poquito en los campamentos porque se veía como una solución rápida, ¿no? De algunos años y vámonos. Entonces, ahorita el esfuerzo está también por parte nuestra en apoyo al gobierno de Bangladesh de ampliar las oportunidades de educación, de desarrollo de capacidades y ojalá de oportunidades laborales, ¿no? Y esta es la conversación donde estamos, porque necesitamos darle a los jóvenes la oportunidad de volverse personas productivas, de desarrollarse, porque si no, eventualmente, si es que logran regresar de manera segura y pacífica, que esperemos que lo logren pronto, necesitan reconstruir sus comunidades, ¿no? Todo eso lo tienen que volver a armar y tiene que ser sostenible. Y si no tienen las capacidades, estamos hablando de que no saben leer, no saben escribir,
Algunos están olvidando su lengua formal porque tienen lengua y dialecto. Entonces, ¿cómo le van a hacer, no? Y es bien difícil la situación, más aún porque las personas Rohingya no tienen nacionalidad. O sea, antes de llegar aquí no tenían ni un carnet de identidad, ni un pasaporte, ni licencia, ni nada. O sea, digamos que no existen para el estado de donde vienen. Entonces aquí reciben por primera vez una tarjeta de identidad, que en algunas ocasiones es incluso una hoja impresa enmicada, con toda la familia, ¿no? Y para ellos eso es lo más preciado que tienen, Claro. porque les reconoce como personas. Y en otros programas aquí, bueno, tuvimos uno de apatridia justamente, que creo que tampoco en esta región hace igual todo el sentido que pudiera tener en otros contextos, y que claro, ¿no? Sumas apatridia y que además no hay respuesta, no hay condiciones de regreso y son 5 años. Y 5 años, por ejemplo, en la vida de un niño son muchos años, ¿no? O sea, de crecer toda su vida en un campamento. O sea, creo que también ponernos en los zapatos de estas personas, o a veces ni siquiera nos imaginamos que esto, como tú dices, ¿no? Yo no me imaginaba en algún momento de mi vida que esto existía, que había personas que vivían dentro de campamentos, y pues que algo tenemos que hacer. Me voy a ir a un corte, Regina, para que ya ahora al volver, ahora sí hablemos como más a profundidad justamente de quiénes son los Rohingya, qué es lo que está sucediendo en Myanmar, por qué hay 1 millón de personas en Cox's Bazar, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. No se vaya, estamos en Con los Refugiados. Estamos de vuelta en Con los Refugiados, este programa que hacemos Justicia TV en coordinación con el ACNUR. Y pues hoy estamos tocando un tema pues muy trascendental para la labor que realiza el ACNUR en el mundo, y que es la situación de las personas refugiadas en Bangladesh. Estas personas provienen de Myanmar en su gran mayoría y son de una minoría llamada Rohingya. Nuestra colega en Bangladesh, Regina de la Portilla, ella mexicana, quien trabajó también para el ACNUR en las Américas, pues se encuentra ahora allá. Y Regina, qué mejor que tú para que nos cuentes un poco de cuál es la situación, por qué vimos este éxodo pues tan masivo hace algunos años de los Rohingya, qué es lo que está sucediendo. Hablábamos en el bloque anterior de que, por ejemplo, no tenían nacionalidad en Myanmar, pero cuéntanos un poquito de cuál es la situación, cuál es la fotografía que estamos viendo. Bien, Silvia, pues mira, los Rohingya son un grupo étnico musulmán que vivía, o algunos todavía viven, en Myanmar, que es mayoritariamente budista, en el estado de Rakhine. Y en varias ocasiones, o bueno, desde los 80, que no son reconocidos como nacionales de Myanmar, aunque ellos se consideran nacionales de Myanmar y vivían en Myanmar. Entonces no tienen nacionalidad, no son reconocidos como nacionales de Myanmar. Y hay múltiples momentos en la historia donde son forzados a huir en mayores o menores proporciones. Pero en el 2017 hay un enorme desplazamiento de más de 700,000 personas que huyen de una persecución tremenda, una escalada de violencia gravísima, con historias realmente de terror de cómo los atacaron por ser el grupo étnico que son, ¿no? O sea, esa es la razón. Son musulmanes, son un grupo étnico no querido, por así decirlo, por parte de Myanmar, y son perseguidos y huyen por su vida y huyen mayoritariamente a pie, corriendo entre la jungla. Algunos cruzaron por bote para llegar a otros países en lanchas, en botes construidos, como pudieron. O sea, la situación grave, muy, muy grave. Es una comunidad que además había vivido en zonas pobres, ¿no? O empobrecidas, con poco acceso a educación y extremadamente conservadora. Y llegan a Bangladesh, en una zona en el sur de Bangladesh, cruzan la frontera en su mayoría a Bangladesh. Hay algunos que también se van a otros países del sudeste asiático. Pero la mayoría llega a Bangladesh y llegan a una zona que es una reserva natural,
y algunos se logran meter más hacia el país, pero la mayoría empieza a quedarse cerca de la frontera y nosotros sabemos que muchas veces los refugiados no se quieren ir de su país, más bien todas las veces los refugiados realmente no se quieren ir de su país y irse más lejos les cuesta mucho trabajo. Entonces hay algunos que prefieren quedarse en las zonas fronterizas con la esperanza de pronto volver a cruzar de vuelta, ¿no? Esa es la esperanza que muchos refugiados tienen desde el día 1 y es una esperanza que todavía existe 5 años después de poder regresar a tu casa. Entonces, se vienen 700,000 personas en muy pocos días a Bangladesh. Y el gobierno de Bangladesh abre las puertas y la sociedad de Bangladesh les abre sus casas y reciben a algunas personas en las comunidades de aquí. Tienen una lengua parecida a la zona sur de Bangladesh, entonces sí logran entenderse aunque no hablen el mismo idioma. Y tienen muchas similitudes en cuanto a forma de vida por la zona geográfica y también porque ambas comunidades son musulmanas, pero también sienten que tienen muchas diferencias. Entonces es aquí donde se asientan y se empieza a construir, como estábamos hablando, estos campamentos de manera informal, pero para lo cual llega la comunidad humanitaria, ACNUR, OIM, UNICEF, World Food Program, y empiezan a ayudar a construir este campamento y a organizarlo de mejor manera, porque obviamente, o sea, si uno llega y empieza a construir una casita y empiezas a talar árboles, se taló toda la zona en muy poco tiempo, tanto para construir casitas o bueno, tiendas, diría yo, más que casitas, y para cocinar o para hervir agua, porque pues no tenían ni con qué hervir, vinieron con nada, Silvia, o sea, de verdad que habíamos visto llegar venezolanos con pocas cosas. Yo creo que los Rohingya llegaron con menos, menos aún, y es tremendo cómo lograron pues armar algo, ¿no? En poco tiempo, y ahí es donde estamos, en esto verán en las imágenes, pero está súper compacto. Estamos hablando de 40,000 personas por kilómetro. Entonces, cuadrado, es nada, ¿no? O sea, ese es un mundo. Creo que la ciudad más poblada del mundo, que es Manila, no llega a eso. Creo que Ciudad de México está como en 6,000 personas. Es un monstruo la cantidad de gente que tiene que entrar en este pequeño espacio. Y bueno, ya se empieza a formalizar el campamento y entonces se empieza a llamar a los Rohingya, que estaban de pronto en otras comunidades y en otras zonas, a venir al campamento a registrarse de manera formal en un proceso de registro que se hizo en conjunto con el gobierno y ACNUR para que esta gente pueda tener una identidad y para que se les pueda asignar un carné que diga quién soy, a qué familia pertenezco y que en realidad incluso dice Nacional de Myanmar, que es la primera vez que ellos reciben como ese reconocimiento de ser una persona, de tener derechos. Y esta cédula, digamos, de identidad que se les da y que incluso puede traer la nacionalidad, pero si el gobierno de Myanmar como tal sigue sin reconocerles como sus nacionales, pues me imagino que ahí también hay o sea, claro que es mejor tenerlo a no tenerlo, ¿no? Pero al final también de fondo sigue habiendo un tema de no reconocimiento de sus nacionales, ¿no? Por parte de Myanmar. Claro, o sea, es más bien un carnet de identidad que utilizan dentro de Bangladesh, no reconocido por Myanmar, está reconocido por Bangladesh para poder estar en su territorio y donde reconocen también que pues no los pueden devolver de manera forzada porque sus vidas estarían en riesgo, que es el otro factor tan clave, porque en realidad Bangladesh no ha firmado la Convención de 1951. Entonces, esta es una forma en que Bangladesh dijo, bueno, yo no lo he firmado, pero para mí esta gente no la puedo devolver de manera forzada, entonces reconozco que tienen que permanecer aquí y que les vamos a brindar este refugio. Y al mismo tiempo, esta tarjeta se convierte en una llave para acceder a los servicios en los campamentos. Entonces, claro, lo que hace la comunidad internacional es que dicen, ok, este es el carnet, se toman huellas, se toman fotos, como si fuéramos a sacar un pasaporte o un IFE, o un INE ahora, y con eso ellos pueden, por ejemplo, entonces ir y pedir alimentos. Y entonces llevan su tarjeta, la escanean y checan, ¿no? Esta persona tiene 4 hijos, le tocan tantos kilos de arroz, le toca tantas barras de jabón, le toca una cubeta, le toca... ahí definen qué le toca a cada quien, ¿no? Y esta llave funciona en todos los servicios del campamento, para acceder a salud, para acceder a alimentos, para acceder a materiales de reparación para sus casitas. Eso es para lo que te sirve entonces tu carnet.
Y hablabas, por ejemplo, de la cuestión, por ejemplo, de educación, ¿no? Que claro que pues es un derecho además, pero cómo también subsanar este acceso, ¿no? A la educación en un campamento en otro país. Cuando tú me dices la misma población rohingya, tampoco es que en Myanmar tuviera mucho acceso, ¿no? Tampoco a eso, a esos servicios. Muchas personas no saben leer ni escribir, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece que ha de ser también monumental, ¿no? Eso ha sido también algo muy complejo de desarrollar aquí en los campamentos por diferentes razones. Entonces, la solución temporal que se ha dado es, no se han abierto escuelas per se abrieron centros de aprendizaje que están abiertos para niñas y niños, pero como de edad máximo de terminar la primaria, donde pueden ir y acceder a ciertas clases, pero no se puede llamar una escuela. En realidad tienen algunas clases, por ejemplo, de inglés o de, o de matemáticas, a veces como de valores le llaman, pero no tienen una educación formal. Este año, o más bien justo cuando entra la pandemia, habíamos llegado a un acuerdo con el gobierno de Myanmar, de Bangladesh, de introducir el currículum de Myanmar, para que las niñas y los niños pudieran al menos estudiar lo mismo que estarían estudiando en Myanmar y eventualmente a su regreso poder incorporarse en las escuelas de Myanmar. Pegó el COVID, pegó la pandemia, se cerró todo, se cerró el campamento casi por completo, incluso para los humanitarios, y se cierran obviamente los centros de aprendizaje que apenas volvieron a abrir finales del año pasado, por un par de meses y luego tuvieron que volver a ser cerrados por Omicron. Entonces, las niñas y los niños han tenido casi que nada de acceso a educación, tipo tal vez 2 horas a la semana de apoyo escolar, ni siquiera podría decir escuela. Entonces, ahorita es donde estamos de la mano con UNICEF liderando la introducción del currículum de Myanmar con un piloto, pero la verdad es difícil y vamos un poco lentos, más lentos de lo que nos gustaría. Y claro, lo que tú decías, es clave la educación, ¿no? O sea, para nosotros es básico. No nos imaginaríamos que alguien pudiera estar en contra de que los niños y las niñas sean educados. Sin embargo, aquí sí hay un sentimiento de que tal vez no es justo, ¿no? Que los niños y las niñas de otro país sean educados si, por ejemplo, en mi país no todos tienen acceso a educación. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar ese balance y al final entender que no es que sean de un país o de otro. Niñas y niños necesitan educación porque si no, nosotros no vamos a tener futuro, ¿no? O Y sea, que aquí lo eso vemos también, o muy... sea, porque cuando tú ves aquí a las personas, por ejemplo, de Centroamérica llegando a Chiapas o llegando a Tabasco, pues siempre hay como un gap, o sea, como unos meses donde es difícil que los solicitantes de asilo accedan a las escuelas. Y no, porque aquí en México sí se puede, o sea, no, la ley lo permite, todos los niños y las niñas deben ir a la escuela, pero a veces la misma circunstancia de apenas llegué, no tengo trabajo, me voy a quedar en un albergue o no sé dónde, pues eso complica muchas veces que las propias familias prioricen la educación de los niños y las niñas por la misma situación en la que se encuentran. Una vez que ya las personas son reconocidas como refugiadas, que las personas ya están en una situación como de mayor estabilidad, pues la integración escolar se va de manera más fácil, pero es algo con lo que nosotros lidiamos de otra manera, o sea, sabemos que el acceso se va a poder, o sea, no hay nada que lo esté impidiendo, ¿no? En la norma o a nivel gubernamental. Y qué difícil cuando además de toda esta situación humanitaria enorme que tenemos allá en Bangladesh, pues también hay tensiones de otro tipo, ¿no? Que pues sí, que tienen que ver con las políticas, que tienen que ver con legislación, etcétera, ¿no? Sí, o sea, es muy, muy difícil. Y cuando encuentras cualquier niña o niño en el campamento y preguntas, ¿qué te gustaría? Todos te dicen, quiero aprender, quiero ir a la escuela, quiero estudiar, por favor ayúdame a encontrar una forma de aprender a hacer esto o lo otro. Tienen muchísimas ganas de aprender, es increíble, ¿no? Y es bien difícil ir. Yo voy bastante a los campamentos, de 1 a 2 veces por semana mínimo, y todas las zonas están llenas de niñas y niños. Y no tienen muchos espacios para jugar tampoco, entonces están en la
calle, que tampoco es una calle, ¿no? Son como caminos de tierra, de terracería, y están ahí corriendo, expuestos a ciertos accidentes de tráfico, que aunque no hay mucho tráfico, son pequeños tom-toms, que son estos cochecitos chiquitos que habrán visto por ahí. Esos son los que van muy, muy rápido por ahí, o coches que a veces van a entregar alimentos, transporte de ese tipo, y vemos también muchos accidentes de tránsito contra los niños, ¿no? Porque no saben ni cruzar la calle, o sea, estamos en ese nivel. Claro. Creo que otro de los momentos impactantes para mí fue para los 16 días de activismo. Queríamos hacer unos carteles donde las mujeres pudieran expresar cuáles eran sus mayores necesidades y cómo veían ellas solucionarlos, ¿no? Y me fui a reunir con las mujeres, con mis 2 intérpretes, fuimos con el grupo a hablar de este tema. Estuvimos 3 horas, Silvia, y la dificultad que tuvimos era, primero que nada, yo creo que muchas veces no les habían ni preguntado qué les interesaba, o sea, o qué les motiva, no se les pregunta, ¿no? Es una sociedad donde las mujeres están mucho tiempo en casa, donde si no hay educación tampoco es que tengan muchas opciones. Tenemos un problema de matrimonio infantil, donde muy frecuentemente se intenta casar a las niñas muy jóvenes y no tienen educación. Entonces llegamos ahí y yo les decía, bueno, listo, ya encontramos, después de una gran discusión, encontramos, bueno, ya, ¿no? Necesitan más luz en el campamento para poder ir al baño sin tener miedo. Necesitan más educación para las niñas, necesitan más espacios seguros para las niñas, para que las niñas puedan estar, ¿no? No pueden jugar afuera a veces. Entonces tenemos que encontrar como esas soluciones. Estas son las cosas que me decían y luego les digo, bueno, ahora apuntémoslo. No sabían escribir, ¿no? No sabían escribir en ningún idioma, no. Entonces tuvimos que pensar, bueno, vamos a pintar. Algunas nunca habían pintado. Entonces no podían ni dibujar, estaban, o sea, como con muchas ganas de dibujar, pero ese es el nivel de falta de acceso a, ¿no? Y al final fueron algunas niñas las que nos ayudaron a escribir los carteles de las que han podido asistir a estos centros de aprendizaje. Pero solo era como para mostrarte como el hueco que hay en cuanto a educación y sobre todo está acentuado en mujeres, ¿no? Y de adolescentes para arriba ya no hay nada. Entonces, es tremendo para una sociedad, ¿no? Hay quienes le llaman una generación perdida, ojalá y no, ojalá y estemos a tiempo de introducir rápidamente desarrollo de capacidades, oportunidades de educación para un poco mayor edad y que podamos ir resolviendo esto de a poco, ¿no? Y sí hay gente que ha logrado aprender muy rápido y eso es lo que tenemos que tener en el horizonte. De pronto me imagino que hay también líderes comunitarios, ¿no? Dentro del propio campamento que, pues no sé, uno empieza a encontrar de pronto personas que también van moviendo cosas, ¿no? Dentro de la propia, pues, comunidad refugiada, por así decirlo. Entonces, no sé si también identifican a estas personas que les ayuden a generar, pues, ciertos cambios, ¿no? Que puedan ir hacia adelante en eso. Sí, es muy interesante, ¿no? La constelación. Por un lado hay una figura un poco más de líder comunitaria, pero vinculado a la religión. Entonces, estos son como los líderes, la mayoría son hombres, pero también hay algunas líderes mujeres vinculadas a la religión, que se mueven en espacios muy diferentes. El hombre, por lo regular, en la mezquita, afuera, encontrándose con los humanitarios, con las figuras que controlan los campamentos, ¿no? Se llaman Camp in Charge, que son del Estado, Bangladesh, y ellos son como los camp managers. Y ellos coordinan mucho con estos líderes religiosos con los que también trabaja ACNUR. Y luego ya tenemos otra forma en que ACNUR y otras organizaciones hemos estado ayudando a organizarse a estos líderes comunitarios, ¿no? Y hay unos comités que se formaron y ahí el mayor reto fue cómo incluimos mujeres en este grupo de líderes, ¿no? Para que no sean solamente líderes hombres. Entonces hubo que ir casa por casa, o bueno, shelter en shelter, a explicar, ¿no? Qué significaba estos comités de líderes, qué podían hacer, cómo podían expresar sus necesidades, cómo se iban a comunicar con las autoridades y con los humanitarios. Y de poco en poco se han podido ir incorporando mujeres en estos comités,
Entonces, eso es un trabajo, ¿no? De cómo hemos trabajado con los líderes comunitarios. Pero lo otro que a mí me pareció espectacular es, y se vio durante la pandemia, aquí le llaman, es un programa de refugiados voluntarios. Y entonces lo que se ha empezado a hacer es, bueno, ¿cuáles son las necesidades básicas más grandes? Por ejemplo, mantenimiento del espacio común, ¿no? Que las escaleras funcionen, que los puentes funcionen, avisar si hay deslaves, avisar si puede haber deslaves. Bueno, estos son los site planning volunteers. Entonces, estos refugiados reciben estas capacitaciones para aprender a responder ante estos retos, avisar a los humanitarios o a los expertos cuando hay un problema, cuando podría llegar a haber un problema, y sobre todo responder en caso de catástrofes naturales o, bueno, también pueden ser incendios, por ejemplo. Luego tienes los voluntarios comunitarios, que ellos se dedican a ir informando a la comunidad de diferentes cosas. Puede ser qué servicios hay, puede ser identificar problemas y referir a servicios como clínicas de salud, puede ser identificar problemas entre las propias familias que necesiten asesoría o asesoría legal, pero también durante la pandemia jugaron un rol clave, ¿no? Y fue cómo compartes información sobre cómo prevenir el COVID en un lugar donde no hay internet, no hay televisión, no hay radio, no hay periódicos. Entonces tienes que hacerlo boca a boca, ¿no? Y son personas que van de casa en casa informándote y dándote información. Entonces tenemos estos voluntarios y tenemos llamadas, pero en realidad no todos tienen celular. Y aquí sí es incluso como un momento un poco gris, porque en realidad no deberían tener celulares. Entonces, ahí es un poco una complicación de cómo hacemos llegar esa información, y esta gente ha sido clave durante la pandemia, ¿no? Para avisar, identificar casos, referir a hospitales, avisar sobre la campaña de vacunación. Entonces, estos grupos de voluntarios refugiados son súper fuertes. Hay alrededor de 50,000 en el campamento en diferentes funciones, pero no son suficientes, obviamente se necesitan muchos más, y van desde los que plantan bambú y ayudan en las plantaciones, los que ayudan en temas de educación, los que ayudan en temas de salud, en salud mental, y esto es ahí donde yo veo el potencial, ¿no? En poco tiempo aprenden unas cosas impresionantes, son rápidas, son rápidos, se mueven en la comunidad, tienen una vocación y tienen un deseo de servir a su comunidad. Y eso al mismo tiempo les da esperanza y les da fortaleza. Y hay un estudio que hicimos hace poco que también muestra que la salud mental de las personas voluntarias refugiadas, que nos preocupaba mucho porque pues también cargan con mucha responsabilidad, está súper fuerte porque tienen un sentido de pertenencia, pero al mismo tiempo también un sentido de servicio y de que están funcionando para algo, ¿no? Son productivas y productivos. Y creo que eso es para mí un proyecto impresionante y es una muy buena práctica de ACNUR que tenemos que replicar en otros lugares, ¿no? Y que tenemos que hacer crecer. No, suena súper interesante y que, claro, las personas sintiéndose útiles, sintiéndose que pertenecen y tal, pues pueden lograr muchísimas cosas y es la salud mental sí de ellos mismos, pero seguramente que también contagian eso hacia las demás personas. Vamos a ir a otro corte, Regina, seguimos aquí conversando sobre la situación de las personas refugiadas en Bangladesh. No se vaya, seguimos en Con los Refugiados. ¿Qué tal? Seguimos en Con los Refugiados. Hoy estamos hablando de la situación de las personas rohingya que son refugiadas en Bangladesh, con Regina de la Portilla, quien es nuestra colega de la ACNUR que hace comunicaciones allá en Cox's Bazar, que está en Bangladesh. Y pues bueno, Regina, retomando la conversación, de pronto hablábamos de este éxodo, ¿no? Que hubo en 2017, pues masivo, de personas rohingya hacia Bangladesh y otros países, pero mayoritariamente hacia Bangladesh, por ser una minoría musulmana pues discriminada en Myanmar, un país que no les reconoce como sus nacionales, y que pues finalmente una solución duradera para estas personas sería retornar de manera voluntaria a Myanmar, pero eso todavía no es posible. Cuéntanos un poquito cuál es como la posición que mantiene Myanmar ante toda esta situación, un poquito para entender
de qué estamos hablando, por qué no es tan sencillo que las personas puedan volver, ¿no? Pues la verdad es que creo que esto no está en las principales prioridades actuales en Myanmar todavía, porque Myanmar está pasando por un momento político muy complejo, donde todavía hay un conflicto interno que tienen que acabar de resolver, ¿no? Y de hecho ahorita todavía están ocurriendo desplazamientos internos, no solo de los rohingyas, sino de otras poblaciones por este conflicto. Entonces, hasta que no haya paz en Myanmar y un ambiente donde las personas puedan regresar de manera segura, no podemos hacer un regreso voluntario. Ahora, sí hay apertura, hasta donde hemos estado escuchando, de reconocer a los Rohingya hacia adelante. Entonces, esto es donde se está trabajando a nivel político, no desde ACNUR, pero desde la ONU sí se está apoyando en estas conversaciones. No van tan rápido porque tienen otras prioridades en este momento. Entonces hay que tener paciencia y esperar que se logre resolver pronto la situación para que tanto las personas que viven en Myanmar como los Rohingya puedan regresar a sus hogares y a sus zonas, ¿no? Uh-huh. A nivel local, bueno, estás en Cox's Bazar, cuéntanos un poquito de esta ciudad en Bangladesh y también qué tanto, pues, tener un campamento tan grande, ¿no? En esta ciudad, si ha generado también, pues, tensiones con la comunidad local o de qué manera se da esta relación entre la comunidad local y el campamento o las personas del campamento o no sé cómo ponerlo, ¿no? Porque al final, pues sí están coexistiendo en un mismo espacio dividido, pero pues ahí están, ¿no? No terminan de no estar las personas locales. Sí, mira, Cox's Bazar es una ciudad que está en la playa, que le llaman la playa más larga del mundo, es ininterrumpida, entonces sí es una playa larga, 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 y es una zona que es abierta al turismo local. Entonces, ahí estarán, no sé si se alcanza a escuchar, pero ya se escucha el ruido porque ya es fin de semana y viene la gente de Dhaka, de la capital, a pasar el fin de semana, vienen en buses y se monta aquí una gran fiesta, ¿no? Entonces, ese es el tipo de ciudad que es Cox's Bazar. Y se ha desarrollado un poquito más rápido, probablemente también por la llegada de las personas humanitarias, ¿no? De la respuesta humanitaria. Antes no existía todo eso y estamos generando un gran cambio por nuestra misma existencia. Solamente ACNUR tiene 390 personas trabajando en Cox's Bazar, ¿no? Entonces es ACNUR. Y luego está OIM, que tiene más o menos lo mismo. Luego está WFP, que son todavía más que nosotros. Entonces, solo somos 3, ¿no? Pero hay múltiples organizaciones trabajando aquí. Creo que son más de 100 organizaciones que trabajan en los campamentos de refugiados. Entonces, toda esa gente estamos viviendo aquí. Tanto aquí en la ciudad de Cox's Bazar como en Uquilla, que es un poquito más cercano a los campamentos. Ahí también viven algunas, sobre todo de las ONGs locales. Viven las personas y tienen sus sedes. Entonces, para llegar a los campamentos de aquí tenemos que coger un coche y el coche nos lleva en aproximadamente 1 hora y media a los campamentos más cercanos y hasta 3 horas y media a los que están más cercanos a la frontera, ¿no? O sea, hay unos pequeños divididos del campamento central que están cercanos a la frontera, pero es menor la población que está ahí. Entonces, esa es la constelación. Sí ha cambiado para la comunidad local. La preocupación inicial era que iban a inflarse los precios y sí pasó. Sobre todo porque pues sí, estaba habiendo mucho más consumo, crece había poca oferta y entonces pues crecen los precios, pero esto es en lo que se está trabajando ahorita para arreglar este sistema, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay la posibilidad de que los refugiados compren vegetales, adquieran con sus vales los vegetales en el campamento y estos vegetales se están produciendo en las comunidades cercanas a un precio local, se adquieren y se llevan al campamento para apoyar a la comunidad local. Estos son los sistemas que se están, ya viendo más y más. Pero claro, al principio no hubo esta planificación porque como habíamos hablado, todo pasó muy rápido. Ahora, ¿qué otros cambios estamos viendo? Nosotros en particular desde ACNUR hemos apoyado muchísimo el sistema de salud de aquí, ¿no? Entonces, construimos una unidad de cuidados intensivos que no existía en Cox's Bazar. Entonces, armamos del cero, construimos en pocos meses una unidad de cuidados intensivos para la gente que tuviese COVID de alto riesgo, ¿no?
y se crea una bueno, es como un hospital ya, que se construyó por parte de ACNUR para la comunidad local y que también es visitada por refugiados cuando lo necesitan. Y adicional a eso tenemos otros 2 hospitales que estamos acabando de apoyar en construcción, como 4 pisos de hospitales se están construyendo, ¿no? Aquí en Cox's Bazar. Y lo que sí he escuchado es que incluso hay veces que se viene gente de otra ciudad al hospital de aquí porque tienen muy buen servicio. Entonces también están viendo cambiar su servicio a nivel local. Y creo que eso nos ha ayudado, ¿no? Y ven que queremos hacerlo para ambas poblaciones y ahí es donde está el gancho, el poder trabajar para las 2 poblaciones, porque si tenemos que dividir y tenemos que construir una clínica dentro solo para los refugiados y luego en vez de poder apoyar el hospital en construir un 5º piso, pues ahí es donde se dividen un poco los fondos, ¿no? Y eso es hacia lo que tenemos que pensar y creo que eso en las Américas lo hacemos súper bien, porque se invierte para todos. Y aquí no se puede porque están en un lugar atrapados o bueno, ahí recluidos, ¿no? Entonces creo que ahí es algo interesante de ver. Y el otro gran impacto que tuvimos fue el ambiental. La llegada de 1 millón de personas tiene un impacto ambiental. No, y que es una zona que comentabas, ¿no? Pues propensa a sufrir cada año de los estragos, ¿no? Del clima, por el tema de, pues, las lluvias estas, ¿no? Que torrenciales que llegan y que, pues, destruyen todo lo que está a su paso, y más si se trata de un campamento, pues, de estas características, pues, claro que la fragilidad es todavía mucho mayor, ¿no? Exacto. Yo no he estado aún en el monzón aquí en Bangladesh. Viví un monzón en la India y es tremendo. O sea, no para de llover día tras día tras día. Y estamos hablando de zonas que están a nivel del mar también, aunque hay un poquito de colinas, pero en realidad, o sea, no son muy altas. Están muy expuestos al cambio climático, o sea, Bangladesh es uno de los países más expuestos y que más está viendo ya las consecuencias del cambio climático, y estamos en particular en una zona donde pega el monzón de manera súper fuerte y luego viene una serie de temporada de ciclones, donde pegan los ciclones uno tras otro. Entonces ya eso implica que cada año sabemos que va a haber, o sea, problemas graves, ¿no? Y sobre todo si solo podemos utilizar materiales no de larga duración, ¿no? Apenas si se puede usar a veces cemento. Entonces, claro, o sea, sabemos que las escaleras se van a ir, los drenajes se van a ir, los caminos se van a dañar. Cuando van a trabajar las personas tenemos que llevar botas hasta la rodilla casi porque sabemos que el agua llega ahí mínimo para poder caminar, ¿no? Pero también estamos entrenando a la gente a sacar a las personas del lo que ahorita son arroyos que se vuelven como unos ríos, ¿no? Y de ahí tienen que sacar a las personas porque pues la verdad la mayoría no sabe nadar. Entonces tenemos como todos estos problemas añadidos que son relacionados con el clima. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que además es una zona donde pega mucho rayo. O sea, los rayos, sí, es una de las 2 zonas, creo que el otro lugar es el Congo, la República Democrática de Congo, donde los rayos caen con mayor frecuencia y de hecho cuando llegué aquí nos entrenaron para cómo reaccionar si hay como rayos, ¿no? Cómo te tienes que poner, dónde te tienes que acomodar. Y eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, para empezar, pues tuvimos que empezar a poner pues estas varas de metal para que capturen los rayos porque estábamos teniendo muertes por rayo. Entonces, es una zona súper difícil para vivir y pues ahorita tenemos que invertirle muchísimo a prevención del cambio climático y a recuperación del medio ambiente y creo que aquí hay un equipo extraordinario. Silvia, yo me quedé impresionada. En los últimos años han replantado 600 hectáreas solamente por parte de ACNUR con los voluntarios refugiados y bangladeshis. Y hasta 1,300 creo que han sido en total entre todas las agencias humanitarias que estamos trabajando ahí. O sea, es muchísimo si te pones a pensarlo, ¿no? Y no lo hacen con cualquier planta. Hicieron todo un estudio para ver qué plantas se tenían que poner en qué lugar. Entonces, las plantas que ayudan a que no haya deslizamientos de tierra se ponen en cierto espacio. El bambú se pone en otro espacio. El tipo de pasto que se pone cercano al arroyo es para limpiar el agua del arroyo. Entonces hicieron un trabajo súper fuerte de análisis para identificar qué tenían que plantar dónde y trabajan muy de la mano con el departamento forestal para ver cuáles funcionan y cuáles no.
Y ACNUR tiene incluso como sus plantaciones de bambú adentro del campamento, que da una oportunidad a que la gente aprenda a hacer esto. Y es súper importante el bambú porque lo usan tanto para la reforestación, pero también para la construcción de los puentes, para los albergues, y incluso para los botes de basura. Y durante la pandemia tuvimos un problema, bueno, muchas organizaciones tuvieron problemas de conseguir el bambú, pero ACNUR tenía bambú porque estábamos produciendo bambú. Entonces, a mí me pareció muy interesante cómo están haciendo esta forma de manera sustentable y local, y cómo sí ha mejorado el campamento. Y si ves las fotos de antes y después, es, o sea, impresionante la diferencia en el último año, año y medio, ¿no? Y la otra cosa súper interesante es que esta era una zona migratoria de elefantes. O sea, los elefantes pasaban por el campamento y las comunidades. El problema es que cuando se ponen ahí las personas, pues los pobres elefantes ya no tienen su cruce. Claro. Y empezó a haber problemas entre elefantes y humanos, donde hubo, claro, tanto muertes de humanos como muertes de elefantes. Entonces se hizo una capacitación se llaman los equipos de respuesta de elefantes, y aprendieron a cómo responder ante la llegada de un elefante. Y hay unas como watchtowers, como unas torres de observación, donde se sienta una persona y observa y ve si viene un elefante, alerta, y se divide el equipo entre los que mueven a las personas y los que mueven al elefante, y se hace sobre todo con sonidos. Y ahora viene la nueva solución, y es traer abejas, y entonces están creando criaderos de abejas porque las abejas automáticamente van a alejar a los elefantes. Y yo no sabía de todo esto, por ejemplo, y me pareció tan espectacular, ¿no? O sea, van a producir miel, que no hay mucha, y al mismo tiempo estamos resolviendo el tema de cómo el elefante, o la elefanta, no sé cómo se diga, no entra al campamento. Entonces, el equipo aquí es espectacular en ese aspecto. O sea, han encontrado unas soluciones súper innovadoras. No, y que creo que, o sea, que qué bueno que lo mencionas, porque justo el ejemplo que das de las clínicas de salud o estos proyectos de sostenibilidad, creo que eso también guía mucho de lo que es el trabajo del ACNUR, ¿no? O sea, que no nada más, o sí, protegemos a las personas refugiadas, sí, pero hay muchas maneras en las que estamos interviniendo y lo que lo estamos haciendo, donde la misma población está también participando, y que es, pues podemos pensar en muchos proyectos como así, como el que mencionas de los elefantes, tan específicos, pero tan importantes para el contexto en el que los estás implementando. Entonces, creo que esa parte me parece fundamental. Ahora, el tamaño de la situación en la que tú estás me parece que es enorme, y que a pesar de que se están haciendo estos esfuerzos de ACNUR y de otras organizaciones humanitarias, seguramente son insuficientes, siempre lo son, los recursos son limitados, pero tú, o sea, ¿qué dirías que hace falta? No sé si es un tema más de financiamiento, es un tema más de, como tú decías, acceso a, ¿no? O sea, a lo mejor no es tanto dinero, sino que más bien se levanten ciertas restricciones. ¿Qué verías tú, ¿no? Como en un mundo más ideal, por así decirlo, algo que pudiera en verdad empezar también a cambiarles las vidas a las personas, desde el punto de vista de lo que has visto, pues. Yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a que las necesidades no están cubiertas, ¿no? O sea, la realidad es que si acabamos de hacer de nuevo encuestas a la población refugiada, y, o sea, las necesidades menos cubiertas siguen siendo alimentación y nutrición, sigue siendo tener material para que sus casas sean un poquito más duraderas. Bien, no se les, o sea, literalmente se les mete el agua. No tienen luz, ¿no? Algunos no tienen luz, tienen una pequeña placa solar y un poquito. O sea, eso es lo que hay. Para cocinar utilizan gas petróleo. ¿Se acuerdan de esas bombonas? Las bombonas son las que ahorita son la solución. O sea, las bombonas previenen que se corten 10,000 toneladas de árboles al año, me parece. Entonces, mantener ese costo de la bombona ya es un tema, porque pues ellos no tienen acceso a empleo, no pueden comprar su propia bombona. Tenemos que darla de la parte humanitaria. Entonces, obviamente son dependientes y necesitamos seguir apoyando en lo que encontramos una solución donde ellos puedan
automantenerse o sustentarse, ¿no? Porque el mayor problema que yo veo aquí en comparación a otras situaciones es que si ellos no tienen la oportunidad de mantenerse, pues entonces alguien les tiene que ayudar a sobrevivir. Y no estamos hablando de bien vivir, estamos hablando de sobrevivir o de por lo menos tener un poquito de acceso a una vida mínimamente digna. Pero ¿cómo vas a tener una vida digna si te dictan qué alimentos te tocan? Si tienes que esperar, si no puedes comprarte toallas higiénicas, algo tan básico, ¿no? O sea, no hay, tienes que esperar a que te las den y te tocan las que te tocan. Y son lavables y son cosas que para mí fue como, estamos viviendo en otra dimensión, ¿no? Es cosa tan básica, no hay pañales. O sea, no sé, o sea, es una cuestión muy difícil. Entonces, al final sí o sea, los voluntarios a veces reciben un apoyo financiero muy pequeñito, se llama más bien como un estipendio por su tiempo. Y con eso a veces logran como cubrir estas necesidades diferentes a lo que la ayuda humanitaria implica, porque la ayuda humanitaria está muy estandarizada y aunque se piensa en diferentes necesidades, nunca vas a encontrar lo que realmente necesitas. Tal vez te antoja una manzana y no te tocaron manzanas. O sea, este es el tema, ¿no? Y es hacia donde se están moviendo ahorita los servicios disponibles. Por eso WFP está trabajando en que ya no te toque tu paquete estándar, sino que puedas ir a una especie de mercadito y escoger un poco dentro de un margen de costos. Oye, y esto del empleo, o sea, entiendo que no hay acceso al empleo formal, pero informal tampoco hay opciones, digamos, o sea, que la gente empiece a como moverse en un mercado más informal. Hemos visto, por ejemplo, mercados, ¿no? Entonces sí hay algunos que han podido, por ejemplo, obtener algunos bienes de la zona y entonces los revenden. O sea, esto sí hay y estos mercados son muy importantes. O sea, el simple hecho de que la gente pueda ir y escoger algo que comer, Si quiera. o sea, de verdad que hace la diferencia y no nos damos cuenta, pero imagínense ustedes comer lo mismo durante 5 años y no tener ningún tipo de poder de decisión de nada. Entonces sí hay un poco, pero no está autorizado. Entonces sí es completamente informal y sí hemos tenido algunas situaciones donde se han cerrado los mercados, ¿no? Entonces ahí es donde está la dificultad. Creo que son ambas, respondiendo a tu pregunta. Uno, hay necesidades de financiamiento y eso lo tenemos y son muy grandes. Es una situación muy compleja, completamente dependiente de la asistencia humanitaria aún. Y por el otro lado, lo que sí se está trabajando es en flexibilizar algunas de las restricciones con vistas a que las personas puedan pues, ser autosostenibles, ¿no? Autónomas, independientes, lo que nos gustaría a todos ser y nos costaría mucho a cualquiera de nosotros perder. No, y pues vamos o sea, que revaloremos también lo que estamos haciendo pues en este lado, ¿no? Donde esas posibilidades pues están a un alcance pues mucho más fácil, por así decirlo, no que no tengamos las complicaciones, pero sin duda la situación pues es bien diferente y que creo que para la audiencia ha sido también para mí muy rico tenerte hoy en este programa, Regina. Muchísimas gracias. Vamos a poner por ahí también tu cuenta de Twitter para que te puedan seguir y que pues también ahí Regina es muy activa también posteando algunas cosas de los campamentos, de lo que está haciendo allá, de la comida, de esta playa gigante, etcétera. Así es que pues muchísimas gracias, Regina, por tu tiempo y felicidades por estar hasta allá. Pues un orgullo tener a una mexicana como tú haciendo este trabajo humanitario en una de las situaciones pues más emergentes que tenemos. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues nos vemos en la próxima emisión de Con los Refugiados. Muchísimas gracias.